Hola a todos, soy Alex. ¿Alguna vez te has imaginado que un gran secreto podría cambiar todo lo que sabes sobre tu familia? La historia de hoy te pondrá los pelos de punta con lo inesperado. Cuando la madre de Johnny descubre que Tuna no es la hija perdida que había estado buscando durante tantos años, todo se vuelve un caos. Ahora, tanto Johnny como Tuna se enfrentan a una decisión crucial. ¿Podrán mantener este secreto para siempre o llegará el momento en que la verdad salga a la luz? Los conflictos internos, los momentos tensos y las traiciones podrían suceder en cualquier momento. Entonces, ¿qué sucederá con esta historia? ¿Podrán proteger esta frágil relación o todo se desmoronará? No te pierdas los giros emocionantes e inesperados en la historia de Tuna. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para acompañarme en el emocionante desarrollo de esta trama. Déjenme llevarlos a un espacio lleno de emociones, donde los primeros rayos del sol atraviesan las hojas de los árboles, iluminando la mesa de bambú que está afuera. Tuna, sentada sola, disfruta de un desayuno sencillo, pero lleno de nutrientes, preparándose para un nuevo día lleno de energía. El aire fresco y el canto de los pájaros desde el jardín crean un ambiente tranquilo y sereno, como si el universo estuviera dándole la bienvenida a un nuevo capítulo de su vida. De repente aparece una sombra o a lo lejos acercándose a la puerta de la granja. Es Johnny. Sí, el hombre de paso firme y actitud familiar, él a quien Tuna siempre ha considerado como parte de la familia. Su hermano, su compañero en los días de altibajos de la vida. Al ver a Johnny, Tuna siente una alegría cálida en su corazón, pero también sorpresa. Hace mucho que no lo veía, y esta vez Johnny trae consigo una pequeña cesta de regalo, un obsequio lleno de cariño para Henry, el hijo de Tuna. «Johnny, ¿cuándo llegaste?», dice Tuna levantándose con alegría y saludándolo con la mano. Ella lo invita a sentarse en la silla frente a ella y como siempre comienzan a charlar. Johnny sonríe amablemente, deja la cesta sobre la mesa y le cuenta sobre sus últimos trabajos. Cada palabra, cada gesto hace que Tuna sienta esa familiaridad, esa cercanía como si el tiempo no hubiera pasado. Las historias del pasado empiezan a salir a la luz, los recuerdos dulces entre los dos reviven como llamas cálidas. Ambos comparten lo que han vivido, las penas, los momentos que no pueden olvidar, como un viaje lleno de emociones. Tuna cuenta una historia triste. La ex suegra le había secuestrado a Henry, una gran pérdida, pero también la fuerza que la impulsó a proteger su pequeña familia. Después de compartir esto, Tuna no olvida preguntar por la vida actual de Johnny, por sus planes futuros. Johnny responde suavemente compartiendo que está planeando algunos proyectos grandes, pero en este momento lo que más desea es relajarse y reencontrarse con las personas queridas. La atmósfera entre los dos se vuelve más cálida que nunca. Ambos ríen, disfrutan de esos momentos preciosos juntos. Tuna siente la paz que Johnny le brinda, aunque la vida exterior siempre esté llena de desafíos. Pero al menos sabe que siempre tendrá a sus seres queridos cerca, listos para compartir y apoyar. De repente Johnny sugiere un viaje. «Tuna, ¿por qué no traes a Henry y vamos a ver a mi madre? Ella te extraña mucho y también a Henry. Toda mi familia quiere verlos de nuevo». Tuna se sorprende un poco, pero luego una ligera sonrisa se dibuja en su rostro. Extraña mucho a la madre de Johnny, quien siempre la ha tratado como a una hija. Las cenas cálidas, las palabras de aliento, sinceras, todo eso son recuerdos dulces que Tuna guarda en su corazón. Sin pensarlo mucho acepta. Sí, también la extraño, ya tenía ganas de ir a visitarla. Tuna se levanta, prepara las cosas para Henry y luego se gira hacia Johnny. Se siente feliz, emocionada por este viaje. Al ver a Henry jugando en el jardín, Tuna lo recoge suavemente, lo pone en el cochecito y junto con Johnny se pone en marcha. Este viaje no es solo una visita, sino también una oportunidad para que Tuna reviva los sentimientos cálidos, los recuerdos familiares con la familia de Johnny. A lo largo del camino, los recuerdos de Johnny, de su madre, de Henry, invaden su mente. Una parte de Tuna se siente feliz, pero otra parte se siente preocupada por lo que está por venir. Este viaje les traerá la paz que buscan o abrirá nuevas verdades y desafíos. Aunque no sabe qué les espera, tú
Na está segura de una cosa: pase lo que pase, siempre protegerá a su pequeña familia, a Henry, de cualquier peligro. Y este viaje, sea como sea, será una parte esencial en su viaje lleno de emociones. Acompáñame a descubrir un momento lleno de cariño, donde los primeros rayos del sol se cuelan por la ventana, iluminando la acogedora habitación, donde Tuna sostiene a su bebé, Henry, en brazos, cruzando el umbral hacia la casa de Johnny. Y tan pronto como entra un ambiente cálido, la envuelve al instante como si todas las preocupaciones se desvanecieran en el aire lleno de afecto. La madre de Johnny, con una mirada radiante y una sonrisa amable, sale de la casa. Al ver a Tuna y a Henry, no puede ocultar su alegría y se acerca rápidamente abrazando al bebé con emoción. «Oh Henry, ¿cómo has crecido?», dice con voz llena de ternura, haciendo que Tuna se sienta con el corazón lleno de calidez, como si todos los hermosos recuerdos de los días pasados regresaran. Tras el abrazo, toda la familia se sienta alrededor de la mesa para tomar algo, compartiendo historias sobre la vida, las alegrías y tristezas, los cambios y los recuerdos de todo este tiempo. La luz dorada del sol de la mañana entra por la ventana, creando un ambiente tan acogedor como si cada palabra, cada sonrisa estuviera alimentada por el amor. Johnny, con una sonrisa luminosa y una mirada llena de cuidado, mira a Tuna y a Henry y dice: «Quédate a comer con mamá y conmigo. Voy a la cocina a preparar una buena comida para todos». Tuna, llena de alegría, responde de inmediato: «Me encantaría quedarme, gracias». Se siente extrañamente en paz, como si finalmente hubiera encontrado el lugar que puede llamar hogar entre sus seres queridos. Mientras Johnny se va a la cocina, Tuna se queda con la madre de él y las suaves palabras de la señora resuenan conmoviendo a Tuna. «Hija, trae a Henry para que yo lo cuide. Lo extraño mucho, quiero jugar con él». La madre de Johnny la mira con ternura y Tuna siente el amor infinito que ella tiene tanto por ella como por su hijo. Tuna sonríe suavemente agradecida y responde: «Gracias, mamá, pero el trabajo en la granja de Alex es bastante ocupado. No puedo dejar a Henry para que lo cuide». Las palabras sinceras de Tuna hacen que la madre de Johnny solo sonría con amabilidad, entendiendo perfectamente: «No te preocupes, hija, lo entiendo». Ella sigue preguntando sobre el trabajo y la vida de Tuna, lo que hace que Tuna se sienta reconfortada por el amor incondicional de esta madre. «Estoy bien, todo va avanzando bien. Gracias, mamá, por preocuparte siempre por mí», responde Tuna con una sonrisa suave, sintiéndose ligera, como si todas las tensiones y preocupaciones de la vida se hubieran desvanecido. La conversación sigue fluyendo en un ambiente cálido, con las risas y charlas de Johnny en la cocina llenando el aire, haciendo que el espacio sea aún más animado. Tuna siente una felicidad simple pero profunda. Mira a Johnny, que está ocupado en la cocina, y siente gratitud por el amor que él da a su familia, así como por estos momentos simples pero preciosos. Cuando la comida está lista y se sirve, Tuna mira a la madre de Johnny, viendo la sonrisa brillante en su rostro, y su corazón se aligera como si todo se volviera más fácil y tranquilo. Para Tuna, esta comida no es solo una comida, sino una parte de esos momentos felices del amor familiar, donde todas las preocupaciones y cansancio pueden desaparecer. En este espacio, rodeada de las personas que ama, Tuna siente que realmente es querida. Y es ese amor el que crea una felicidad simple pero profunda, haciéndola darse cuenta de que la vida tiene verdadero significado cuando estamos rodeados de amor genuino. Después de la cálida comida, Tuna sostiene a Henry en sus brazos, se despide de la madre de Johnny y sale de esa acogedora casa para regresar a la granja. En el coche, un silencio profundo lo invade todo. Solo el sonido del motor se escucha en la quietud de la noche. Al llegar a la granja, Johnny y Tuna se sientan a charlar, y es entonces cuando los secretos comienzan a salir a la luz. Con voz grave, Johnny inicia una conversación sobre un viaje lleno de desafíos que acaba de vivir. Cuenta que había encontrado a alguien muy parecido a su hermana, una pequeña esperanza, pero cuando se realizaron las pruebas de ADN, todo se vino abajo. No era su hermana. Mira a Tuna con una mirada llena de pesar y dice:
quiero pedirte que guardes este secreto con mamá. Ella es mayor y si se entera de la verdad se pondrá muy triste. Al sentir el peso en cada palabra de Johnny, Tuna no puede evitar sentirse conmovida. Lo mira, sonríe suavemente y asiente en señal de acuerdo. Tranquilo, guardaré este secreto. Tú y mamá siempre seréis mi familia, no haré nada que pueda hacerla sufrir. Esas palabras son tanto una promesa como una firme determinación en su corazón, una decisión de proteger a esta familia, aunque eso signifique sacrificarlo todo. Ambos se quedan en silencio como si el tiempo se detuviera en ese instante. La tranquilidad de la granja los rodea, pero en el corazón de Tuna, la verdad sigue siendo una sombra inquietante. ¿Podrán estos secretos permanecer en la oscuridad para siempre? ¿O algún día todo saldrá a la luz y trastornará la vida de su familia? ¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir este secreto? Un día la verdad tendrá que salir a la luz. Y en ese momento, Tuna se pregunta si tendrá la fuerza suficiente para proteger esta familia para siempre, o si una vez más el pasado regresará a buscarlos. ¿Qué opinan ustedes de la decisión de Tuna? ¿Debería mantener este secreto para siempre, o la verdad finalmente tendrá que ser revelada? Compartan sus pensamientos conmigo y sigan esta historia porque cada decisión tiene grandes consecuencias. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tình tiết quan trọng nào trong câu chuyện này. Liệu anh có thể tìm được mẹ con Tuna? Liệu anh có thể vượt qua được tất cả những thử thách mang họ về an toàn? Mọi điều đó sẽ được hé lộ trong những tập phim tiếp theo. Chắc chắn rằng bạn không thể rời mắt khỏi những câu chuyện đầy cảm xúc bất ngờ. Những khoảnh khắc cùng diễn biến mới sẽ tiếp tục không theo dõi vì những bất ngờ vẫn còn đang chờ ở phía trước.